¿No? Ahora sí. Bien. Muy buenas tardes a todos y todas. Pastores, pastoras, hermanas y hermanos. Muchas gracias por la invitación, obispo, presidente, para poder compartir unos minutos. Me tocó la parte final de esta exposición. Como dijo alguna vez Cantinflas, como quien dice, me los pillo medio cansado y les puedo decir, pasan las cosas peor a lo que digo. Miren, yo creo que la exposición del profesor Troncoso, mi profesor de la universidad, ha sido bastante clara sobre lo que es una constitución, así que yo voy a tratar de hablar un poco más dentro del lenguaje de la fe cristiana evangélica, entendiendo que yo también soy hermano en la fe, por la gracia de Dios. Y lo primero que hay que decir es esto que a mí me gusta decir siempre, cada vez que hablamos de derecho y cada vez que hablamos de la fe, que el derecho y la fe pueden tener elementos muy parecidos. Si usted lee la Biblia, o lee la Constitución, o lee las leyes, se va a dar cuenta que de hecho en ambas tienen elementos normativos, lo que podemos llamar mandamientos, es decir, una autoridad externa que te dice a ti, haz esto. De una manera muy sencilla, el Antiguo Testamento señala, no matarás. Y nuestro Código Penal señala, el que mate a otro será sancionado con tal pena. En ese sentido, se parecen, son parecidos. Sin embargo, estas dos experiencias normativas, el derecho y la fe, la Biblia en este caso, para los que somos cristianos, no son necesariamente coincidentes en todo aspecto. ¿Ya? Y ahí está donde uno tiene que tener ese cuidado, porque para no cruzar una tentación que existe, ¿no? Que es que la Biblia tiene un propósito muy distinto a las leyes. Ya el derecho apunta, en nuestro tiempo moderno, esto es un legado especialmente importante de la Reforma Protestante, o sea, la reforma que hizo nacer a las iglesias evangélicas, apunta más que nada a la convivencia de las personas. Tiene un propósito más modesto, un propósito más simple, convivir y desarrollarnos todos en el bien común. El cristianismo, la Biblia, no nos invita solamente a eso, ¿no es cierto? Tiene una serie de mandamientos, se supone que el resumen lo dijo Jesús, es amar a Dios y amar al prójimo. En ese sentido, yo podría, por ejemplo, no amar a nadie, no amar absolutamente a nadie, y ser, por lo tanto, un pésimo cristiano, o no ser cristiano, por no amar, pero jurídicamente, legalmente, ser un ciudadano modelo. Un perfecto ciudadano. De hecho, yo podría odiar a la gente y ser un ciudadano modelo siempre y cuando no manifieste ese odio en una conducta que dañe a un tercero. Es un ejemplo muy sencillo, pero hay otros más. O sea, en el cristianismo se supone que nosotros tenemos que guardar nuestra mente, guardar nuestro corazón. Lo que yo pienso, Dios lo está juzgando. En el derecho, lo que usted piensa, si usted puede pensar lo peor, pero si no manifiesta ese pensamiento en una acción dañina, ciudadano, modelo. Y lo podríamos seguir con muchos ejemplos. Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta, cuando desde una esfera cristiana estamos hablando de leyes, estamos hablando de la Constitución, es que el derecho apunta a la convivencia y al bien común. Y por lo tanto, la Constitución, la casa común que mencionaba el presidente de la Cámara, es un lugar que no solo nos pertenece a nosotros los cristianos evangélicos, no le pertenece a los católicos, no le pertenece a los musulmanes, no le pertenece a los ateos, ni a los agnósticos, nos pertenece a todos a la vez. Y ese es un desafío, un entendimiento que es preciso tener antes de empezar a hablar del tema desde la esfera de la fe. Y hay que ver en qué cruza el derecho con los valores cristianos. Ya lo adelantaba el obispo, tenemos que tener en consideración el amor al prójimo, tenemos que tener en consideración la solidaridad,
Dijo Jesús, es mejor dar que recibir, etc. Todas esas cosas hay que tenerlas en mente antes de hablar. Pero ya entrando un poco más en los detalles del tema constitucional, la pregunta obvia, la pregunta legítima, la pregunta correcta, que toda persona se hace, sobre todo en un ámbito de desconfianza en las instituciones, es decir, mire, pero no estaba la gente, 1.200.000, yo estuve en esa marcha, marchando por el tema de la AFP, no estaba marchando por la salud, no estaba marchando por la educación. ¿Por qué estamos entrampados en hablar de la Constitución? Nos tiraron una trampa, nos dijeron, sí, hablan de la Constitución, y nosotros todos nos pusimos a mirar la Constitución, y el fondo del asunto, la educación, la salud, la usura, el endeudamiento, se perdió. Es una trampa esta situación. Es un razonamiento que es legítimo hacérselo. Ya, pero, en realidad, el tema de la Constitución sí es trascendental para abordar esas materias. Ya, es verdad que la Constitución es una norma muy, muy general. Usted la lee, por ejemplo, y no, ya que salió este boom de comprar la Constitución, seguramente no va a notar que hable muchas cosas sobre la educación, o muchas cosas sobre las AFP, o muchas cosas sobre el CERNAC, por ejemplo. Y es verdad también que podríamos tener la más magnífica Constitución. Yo mañana mismo me tomo el poder y hago una magnífica Constitución, y diría, ya, ¿y se solucionó la lista de espera que hablaba el presidente de la Cámara? ¿Se solucionó el problema de la AFP? Obviamente que la Constitución es solo un paso. En la lógica de lo que estaba hablando el profesor Troncoso, la Constitución es una cancha. Es una cancha. Y evidentemente para jugar el partido de la democracia, jugar con una cancha buena es fundamental. Obviamente también, si usted tiene la cancha más maravillosa del mundo, pero tiene el peor equipo, de puras personas que no saben jugar la pelota, va a tener un pésimo partido. Entonces, no podemos jugar bien el partido sin una buena cancha. Obviamente, nos faltan más cosas. Los jugadores, que son las buenas leyes, que son las buenas elecciones políticas, los buenos políticos, las buenas praxis. Sin embargo, la cancha sí es fundamental. Y les voy a dar algunos ejemplos para que aterricemos un poco esta situación, esta conversación. Tenemos el tema del CERNAC. Yo lo vengo diciendo siempre. ¿Quién va y compra en el retail y le sale algo malo, va al CERNAC y siente que el CERNAC no hace mucho? Ya no sanciona, te dice, sí, anote aquí y se acabó esto. Pues bien, en un momento el Senado, la Cámara de Diputados, los políticos acordaron darle por fin dientes al CERNAC. Vamos a darle garra y dientes al CERNAC para que por fin pueda sancionar el abuso, lo que la gente está reclamando fuera, el abuso, basta de abuso. Se aprobó, fíjese que se aprobó en la Cámara de Diputados, derecha e izquierda. No estamos hablando de un proyecto que se aprobó apenas, se aprobó perfectamente. Ni siquiera los diputados hicieron reserva de constitucionalidad para ir al Tribunal Constitucional. Pero la Constitución Política de la República establece en ciertas normas, como esa, un control preventivo de constitucionalidad. Un control único en el mundo. ¿Y qué pasó? Unos empresarios presentaron una indicación y el Tribunal Constitucional la acogió. Y la ley se aprobó en todo menos aquello en que el tribunal, el CERNAC, podía sancionar a las empresas. ¿Y eso es un problema de ley? No, es un problema constitucional. El año 2011, los estudiantes salieron a marchar para acabar con el negocio de la educación. Ustedes saben que la educación universitaria no debería ser un negocio, pero se estaba dando igual. Parte por el tema del crédito paranormal del Estado, en un endeudamiento terrible. Yo no sé, los jóvenes que están acá, si alguno tiene crédito paranormal del Estado.
¿Ya? Los que somos defensores de la familia, se habla mucho de los cristianos defensores de la familia, ¿cómo podemos defender la familia si tenemos a nuestro hijo iniciando su familia endeudados con una hipoteca? Pues bien, había el crédito con aval del Estado, empezó a proliferar, ¿no es cierto?, el acceso a la universidad, súper bueno. Pero muchas universidades no tenían la perspectiva de, en realidad, entregar herramientas educativas, sino más bien hacer un negocio. Los estudiantes marcharon, año 2011, salimos a marchar para que se acabaran por fin con este negocio. Se hizo una ley, los representantes nos escucharon, se hizo una ley, se aprobó una ley para por fin eliminar el lucro en la educación universitaria. ¿Qué pasó? Tribunal Constitucional, facultades que le da la Constitución, se eliminó la reforma. Tenemos un problema en este momento en este país con el tema de la corrupción. El caso SQM Penta fue transversal al mundo político. Nosotros podríamos decir, bueno, como pasó con la ley encapuchados, que rápidamente se aprobó una ley para sancionar a los encapuchados, pero la ley para la SQM Penta como que se ha demorado bastante. Sin embargo, uno podría decir, ya, hagamos una ley para que se aumenten las penas de corrupción. Sería una fantástica ley. Pongámosle 20 años de cárcel. Fuéramos populistas, pegarles 30 años de cárcel para el financiamiento irregular de la política. Pues bien, podremos hacer eso. Materia de ley, no en materia constitucional. Sin embargo, nuestra Constitución se supone debería separar los poderes del Estado. El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Sin embargo, la Constitución Política de la República es la que establece el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, de la Contraloría General de la República, que es un organismo de control, y del Fiscal Nacional, artículos 85, 78, 92 de la Constitución Política de la República, que establecen esas normas. Bueno, establecen que es el presidente de la República, en acuerdo con el Senado, en acuerdo con la Cámara, quienes nombran a quienes los fiscalizan. O sea, que la persona que me va a perseguir a mí, si yo fui un político que incumplí con la ley, va a ser la persona que yo mismo nombré. Eso está en la Constitución. Y usted puede juzgar que eso está bien. Usted puede decir, yo creo que es bueno que el presidente de la República designe al fiscal que lo va a perseguir criminalmente. Pero nosotros tenemos la oportunidad ahora de decidirlo nosotros. O sea, al rayado de la cancha, ¿quién lo hace? Esa es la pregunta. Y la ciudadanía tiene esa posibilidad hoy, a través de este proceso. ¿Qué pasa con el tema del agua? Tenemos una sequía, esto es un fenómeno natural, aunque no tan natural, por el tema de la contaminación humana. Usted sabe, la destrucción de la creación, que eso a nosotros como cristianos nos debería irritar al menos. Pero bueno, tenemos una sequía, pero también hay un problema de una crisis hídrica y que está relacionada con los derechos de agua. ¿Por qué? Porque en nuestra ley el agua no debería tener dueño y no tiene, pero la Constitución, artículo 19, número 24, inciso final, establece un invento muy propio de los abogados, que es decir, mire, existe derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de aguas. El derecho sobre un derecho, una cosa muy extraña, lo que se ha llamado en el ámbito jurídico cosificación de los derechos, una cosa muy, muy única de nuestro país. ¿Qué pasó? Queremos hacer una regulación por el tema de los derechos de agua. ¿Qué es lo que van a hacer los grandes dueños del agua en este país? Y ya lo han hecho. Ir al Tribunal Constitucional por cuanto afectar vía ley, una ley simple, los derechos de agua, iría contra la Constitución. ¿Podemos cambiar el problema del agua, el problema del código de agua, por medio de una ley simple? No podemos, necesitamos modificar la Constitución política. Ya lo adelantaba el profesor Troncoso, nuestra Constitución, usted, la ley, va a encontrar que efectivamente dice que hay derecho a la salud, que hay derecho al agua, a la educación. Sin embargo, el artículo 20 establece la acción de protección, recursos de protección, en la cual el derecho a la educación, el derecho a la salud no está contemplado. ¿Quién lo dice? La Constitución política.
Entonces, ¿está relacionada la Constitución con el estallido social? Pero por supuesto que sí, es fundamental. Y es fundamental también cuando las instituciones no tienen confianza, porque como decía el profesor, es un pacto social. Y si nosotros participamos todos del pacto, si en un contrato participamos todos, nos sentimos obligados por él. Entonces, de acuerdo a la praxis jurídica, cuando los estados entran en crisis, cuando tenemos un Congreso con un 3% de aprobación, un presidente con un 4,6%, lo que se necesita es sentarse a conversar. Y esa es la gracia del acuerdo constitucional. Que nos sentemos a conversar y digamos cuáles son nuestras reglas. Ahora, con esto yo quiero terminar, y está relacionado mucho con la participación evangélica en estos asuntos. ¿Por qué se ha instalado un discurso del terror? Un discurso de persecución, de autopersecución incluso. Y por ejemplo se dice, mire, hay muchos evangélicos que tienen una sensibilidad conservadora, ¿ya? Y dicen, mire, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual, ¿ya? Que es una postura legítima. Y dicen, ya han instalado este discurso muy extraño, y dicen, mire, con el cambio de la Constitución lo que van a hacer es aprobar el matrimonio homosexual y los que están en contra debemos decir no. La verdad que el matrimonio homosexual y las leyes relacionadas con los derechos civiles de las minorías sexuales, que están basados, por cierto, en la libertad de conciencia, o sea, los mismos derechos que nos protegen a nosotros, están aprobándose con esta Constitución perfectamente. Ya la semana antepasada, aquí en el Congreso avanzó en el Senado ese asunto. No es un tema relacionado con el proceso constitucional futuro, las materias relativas al matrimonio homosexual, que usted puede estar en desacuerdo, de acuerdo, pero no tiene nada que ver con la Constitución actual. Sino es que la Constitución actual protege a la familia. Bueno, la Constitución de Alemania, de Uruguay, de Argentina, de España también protege a la familia y tienen perfectamente ley de matrimonio homosexual. No sé si me explico. Entonces, hay mucha desinformación y no solo eso, yo creo hago una crítica al mundo evangélico, a mi mundo, relacionado con esto. Porque yo no sé si algunos han pensado o han oído y dicen, miren, si se aprueba, por ejemplo, esa ley de matrimonio homosexual, nos van a meter presos a los pastores que no quieran celebrar el matrimonio religioso. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han creído? ¿Han tenido ese temor? Es legítimo. Yo antes de estudiar Derecho también lo pensaba. Tengo un sesgo profesional. Bueno, las leyes de matrimonio civil y las leyes y el matrimonio religioso, el que se celebra en la iglesia, está completamente separado. Ya no tiene ninguna vinculación. Usted puede ser pastor de la iglesia y decir, mire, yo no voy a casar a nadie que no se haya bautizado conmigo. Desde el punto de vista jurídico, ese requisito es absurdo. Para el matrimonio civil, el oficial del registro civil no le va a preguntar semejante cosa. Si usted no quiere hacer eso, o sea, casar a una persona que no se haya bautizado con usted, no va a pasar absolutamente nada. Los requisitos que se establecen en el matrimonio civil son independientes del religioso. Hay una cosa en la que se tocan, que uno puede inscribir un matrimonio religioso siempre cuando se haya hecho conforme a los requisitos del matrimonio civil, en un plazo de 8 días hábiles en el registro civil. Es la única manera en que se tocan, pero es al revés. El matrimonio religioso en el civil. Además, obviamente, los delitos penales no se interpretan por analogía. Para que existiera un delito penal que sancionara a un pastor diciendo que no casó a una persona del mismo sexo, en la iglesia tendríamos que crear una ley que dijera el ministro de culto que se negare a casar a personas del mismo sexo será sancionado con tal pena. Eso no existe en ningún proyecto de ley. Pero aquí viene la crítica más ácida que yo pudiera hacer, o la más dura. ¿Cuánto le costaba, o cuánto le cuesta hasta el día de hoy al mundo evangélico sentarse a hablar con las personas que activan por estas cosas? Es decir, miren, ¿ustedes quieren aprobar su ley? Ya, supongamos, no estoy de acuerdo, pero ponga una disposición ahí que el matrimonio religioso no va a ser tocado. Esa ley, a mi juicio técnico, esa disposición,
es completamente innecesaria, porque en realidad no tiene ninguna relación. Pero la podemos establecer para hacer la paz. ¿Y a qué me estoy tratando de apuntar con esto? Que nosotros no hemos, como actores políticos, no hemos sido capaces de contribuir al diálogo, en serio. O lo hemos sido muy poco. Y ahora, en este proceso constitucional, tenemos la oportunidad de enmendar nuestro camino. Yo no sé, yo no creo que las personas de ese mundo sean nuestras enemigas. Yo no lo creo. Pero la Biblia dice respecto al cristiano que debería amar a su enemigo. Y en el marco de la Constitución y de las leyes, deberíamos convivir. Y le voy a dar el último ejemplo. Hablando de las constituciones, hubo un tiempo en que nosotros los evangélicos no teníamos derecho al matrimonio tampoco. ¿Por qué? Porque el matrimonio religioso, o sea, el matrimonio civil, se celebraba por un sacerdote católico. Y por lo tanto, el que era disidente, el que era minoría religiosa, no podía acceder. Tenía que jurar de su fe. Fuimos nosotros, los evangélicos, junto con los liberales, los radicales, quienes activamente solicitamos una ley de matrimonio civil secular que separara a la Iglesia del Estado. Y se logró. Y logramos tener nosotros matrimonio evangélico legalizado en Chile. Hubo un tiempo que nosotros también teníamos esa lucha y esa discriminación. Tenemos que hacer memoria de nuestra propia historia y aprender a convivir en este país. Tenemos esta oportunidad histórica de, con fe y sin miedo, con paz y no con ira, con paciencia y no con ansiedad, participar de un proceso constitucional único en nuestra historia, en que por fin va a ser la gente la que va a decidir qué dice nuestra Constitución. Muchas gracias. Agradecemos